Francisco Gismondi, la economía. ¿Cómo estás, Paco? Bien, muy bien. Me gustaría que inicialmente nos hagas sintéticamente, lo más sintéticamente que puedas, un balance de qué significó el kirchnerismo para la economía argentina y qué agenda deja. Sí, la verdad que el kirchnerismo durante estos 12 años tuvo distintas etapas. La primera fue la que vendieron como el modelo, donde era tipo de cambio recontra alto, muy competitivo, donde había superávit gemelos, donde la economía crecía muy fuerte, las tasas chinas. Después hay una segunda etapa ya con el primer gobierno de Cristina, donde estas virtudes se fueron acabando. Y el último gobierno de Cristina, ya con estancamiento económico, con déficit gemelos y con cepo cambiario, es donde vemos el final y donde deja esta herencia que prácticamente deja las arcas vacías, en el sentido de que se fueron consumiendo no solamente las virtudes en los flujos, sino también los stocks. Se fueron consumiendo las reservas del Banco Central, la caja de los jubilados, las distintas cajas que podía tener la economía en la previa, se terminaron y ahora cuando se van dejan digamos, muy poco, incluso hasta para pagar los sueldos y el aguinaldo de diciembre. ¿Cómo ves que está el nuevo gobierno encarando esta situación a partir de la información fragmentaria que va apareciendo? Hubo entrevistas a Alfonso Pratgay el domingo en los diarios y van apareciendo fragmentariamente las ideas con las cuales van a abordar esta agenda a partir del jueves. Sí, la verdad que seguramente nos enteremos en esta semana corta en términos de días hábiles, pero larga en un montón de información que vamos a ir teniendo, cuál es el plan que se presenta, o a lo mejor el principio del plan, porque no creo que tengamos toda la información disponible. ¿Por dónde te parece que empieza esto? Y esto empieza creo que ya se discutió en toda la campaña, es lo que se llama el cepo, y desde el punto de vista de las políticas públicas seguramente se esté planificando como la unificación del mercado cambiario, volver a tener un único mercado de cambios. Creo que eso es el principio, no porque sea lo más importante, sino porque es de las cosas que destraban el resto de la economía. Algo parecido pasa con holdouts. Explícalo un poquito esas dos cosas. ¿Por qué, sin ser esenciales, el cepo y los holdouts son las llaves para entrar a otros temas? Y bueno, porque el tema del cepo es lo que tiene frenada la economía estos últimos 4 años. Es como que hasta que no se saque el cepo, la economía no vuelve a crecer. Para que la economía vuelva a crecer, y esto tiene que ver no con los viajes al exterior o con el ahorro, sino más bien con el freno fuerte a las importaciones que hace que el productor no consiga los insumos o los consiga muy caro, muy tarde o en desorden, y entonces le cuesta producir y entonces empezamos a ser menos competitivos para exportar. Las trabas en la economía son muy fuertes y eso hay que sacarlo. Digamos, para empezar hay que sacar eso. ¿Qué condiciones se tienen que dar? El otro día Pratgay dijo, cuando se den las condiciones, sí, vamos a levantar el cepo. Yo creo que lo interpretaron sin entender la cabeza de Pratgay como que se postergaba. Me parece que fue una especie de desafío de decir las condiciones, yo las veo más rápido de lo que las ven los demás. Yo estoy de acuerdo con vos. Y que va a ser más rápido de lo que se suponía. Sí, digamos, esto tiene que ver con, en la campaña se anunció que se iba a abrir el día 1, el día 1 es algo ficticio, es decir, bueno, ¿qué día es ese día 1? Y se tienen que cumplir las condiciones. Yo creo que las condiciones son 2. A ver. Una es que se tenga control del directorio del Banco Central, y eso puede pasar rápido. ¿Por qué? Y porque, o sea, si renuncia, como hay un rumor, que renuncia el directorio completo del Banco Central en esta semana, esto se libera. Supongamos que no renuncia. Y si no renuncia, tal vez lleve algunos días más, pero no creo que sea un proceso lento, sino que es un proceso que ya está establecido en la Carta Orgánica, que tiene sus actores principales, que es esa comisión bicameral que tiene que dar una opinión, y el presidente puede definir con un decreto si remueve o no al directorio, a algunos de sus miembros, a todos sus miembros. Entonces, primera condición, despejar la política monetaria y cambiaria en el Banco Central. Sí, digamos, es imposible pensar abrir el cepo sin tener control de quiénes son los que están en el Banco Central, más allá de que después se pueda poner gente que no sea completamente, digamos, que no siga órdenes, por supuesto, del Poder Ejecutivo, pero eso es necesario. La segunda es que haya
algo de dólares para mostrar cuando dice, bueno, hay que abrir este mercado. La palabra algo. Y ese algo es... ¿Cuánto le pones a algo? En general se hablaba de entre unos 15.000 millones de dólares, pero que estén disponibles, o sea, que se puedan usar, porque enfrentar al mercado, que es un mercado grande, y decir, no tengo nada, sería casi como un salto al vacío. Entonces, eso no se va a hacer. ¿De dónde salen los 15.000 o 20.000 millones de dólares? Y esos 15.000 o 20.000 millones de dólares tienen que ver con más o menos el volumen que se maneja en el mercado, o que se manejaban en el mercado cuando estaba abierto, de la cantidad de compromisos que hay, el volumen de importaciones mensuales, de la base monetaria que hay o la cantidad de circulante. Me parece que el objetivo principal es abrir el cepo lo más rápido que sea posible y lo más lento que sea necesario, digamos. Si no están estas dos condiciones, a lo mejor se demora, pero cuando se demora no estamos hablando de marzo. Yo la verdad que no lo veo ese escenario. O sea, lo veo un escenario de abrirlo pronto, y creo que abrir el cepo es algo que es menor de lo que están pensando. Lo que están pensando seguramente es unificar el mercado, que es mucho más amplio. Ahora, el otro tema, holdouts. ¿Cómo lo ves? Y holdouts es algo que no... ¿Por qué es importante? Sí, es importante porque incluso para abrir el cepo, Argentina necesita una especie de puente para que haya fondos en el Banco Central. Seguramente eso se consiga sin los holdouts, pero después, de largo plazo, para el plan de obras que plantea Macri en la campaña, que es un plan muy ambicioso de obras, necesita financiamiento. Las empresas, las provincias, la nación necesitan financiamiento. Ese financiamiento se consigue en el mundo a tasas muy baratas. En Argentina las consigue a tasas muy caras. Entonces, para poder tener tasas accesibles a lo que hoy consiguen nuestros vecinos, hay que resolver este tema. El costo, la verdad que a nadie le gusta pagar a los buitres famosos lo que piden. No se le va a pagar lo que piden, hay que negociarlo, hay un ambiente de negociación, pero es un tema que hay que despejar para volver al mundo, el mundo financiero, y conseguir los fondos ya de mediano y largo plazo. Ya no. Ahora, vos dijiste recién algo muy interesante, que es las provincias y los municipios. Me detengo en las provincias. Sí. Si lo que vos decís fuera así, es decir, que la viabilidad fiscal de las provincias y de la obra de las provincias depende del financiamiento externo, si eso fuera así, no creo que sea tan difícil convencer a un gobernador de que hable con sus diputados y con sus senadores para que te ayuden en el Congreso a levantar la cláusula cerrojo que te permita negociar con los holdouts. Sí, eso ya es un tema político que creo que no entiendo demasiado cómo funciona, pero creo que no es algo tan difícil de lograr, y sobre todo, bueno, acá hay un tema de orden. Si primero se logra levantar esas leyes o primero se logra el acuerdo y se trae al Congreso ya un acuerdo que tenga una quita, que tenga un pago en bonos, y con eso se destraba. La verdad que el orden ese no lo conozco, no sé cómo funciona mejor. Seguramente para el mediador, para Polack, sea diferente que para los fondos, y de estas cosas se debe estar hablando en estos días, pero... al Congreso hay que tenerlo como una de las partes para esta negociación. O sea, son varias las que están en la mesa. Ahora te hago otra pregunta. Uno lee por ahí a colegas tuyos que dicen las primeras noticias suponen como una especie de superior o profundización de la debilidad fiscal del gobierno, en el sentido de universalizar para también los monotributistas la asignación universal, tocar el impuesto a las ganancias para los sueldos que creo que son inferiores a 30.000 pesos, etcétera. Sí, ¿Vos compartís esa visión o no es tan importante? Retenciones es otro problema, ¿no? Ok, sí. Bueno, retenciones también, sí, ¿no? También. Digo, coparticipación es otro tema. Sí, me parece que ese plan integral con todas sus patas no fue anunciado todavía. Me parece que hay que esperar un poco que vengan las medidas unas con otras. De hecho, en lo que está pasando con ganancias, seguramente explique parte de lo que vos preguntás. Es decir, obviamente ganancias es algo que hay que resolver hoy, pero ya meterse con el medio aguinaldo cuando no sabes si lo podés pagar, bueno, hablemoslo para el 2016. Creo que ese fue el mensaje de
de Jorge Triaca, y es un mensaje que dice, mira, quiero, pero déjame ver cuando llegamos a ver los números. Esto es importante. Acá se habla de un montón de cosas sin que el nuevo gobierno conozca los números en detalle. La transición fue demasiado corta, el balotaje hizo que esto sea muy poquitos días y el gobierno no estuvo muy abierto a mostrar los números, con lo cual la mayoría de los ministros se van a enterar de la real situación el 11. Última pregunta. Precios y salarios. Sí. Es decir, ¿qué perspectiva ves para adelante? Sobre todo el temor que hay a que haya un pico de recomposición de precios por traslado de lo que puede ser una devaluación. Sí, el traslado de la devaluación es algo que los economistas decimos es endógeno al propio plan. O sea, esto si sale con un mayor traslado a precios, un menor traslado a precios, depende de la confianza que genere el propio plan, de lo que se anuncie en conjunto. Me parece que también acá hay que entender que hay inercia en la economía. Sí. La inflación que estamos teniendo, la emisión que hubo en estos meses, sobre todo desde que se fue Fábrega y vino Vanoli, es muy grande y esa emisión tiene efectos por lo menos durante un año, con lo cual, además de tomar medidas para bajar la inflación, hay que convivir con la inercia y hay que convivir con un montón de cosas que están abajo de la alfombra, digamos, donde tal vez el valor del dólar en algunos sectores tenga alguna influencia. Ahora, pensar que la inflación puede bajar el primer año fuerte no es lo más probable. Puede pasar. De hecho, Alfonso Prat-Gay, cuando estuvo en el 2003, tuvo una meta de inflación de 15% y finalmente la inflación fue 3,7%. O sea, hasta la sorpresa a favor fue muy grande cuando veníamos de inflación del 43%. Entonces, puede ser que la inflación baje. En ese momento había mucho menos inercia, ahora hay mucho más. Creo que la inflación no puede bajar tan rápido y es razonable esperar una inflación bajando lentamente. Los salarios en todo esto, bueno, el gran problema de los salarios es que cuando se negocian las paritarias, ni los sindicalistas, ni los empresarios, ni el gobierno pueden negociar sabiendo a ciencia cierta cuánto es la inflación del año. Entonces, posiblemente haya negociaciones que incluyan algún tipo de cláusula o algo hacia fin de año en caso de que la inflación sea mayor o menor a lo que se espera. Pero la verdad que las negociaciones salariales, lo que se llama el acuerdo de precios y salarios, es posiblemente el final de la presentación del plan, no es el principio. Si uno piensa que acordando con empresarios y con sindicalistas puede frenar la inflación, está equivocado. Ahora, si se presenta un plan, hay medidas fiscales, hay medidas monetarias, hay un montón de cosas que hasta ahora nunca vimos como plan en los últimos años. Ese plan tiene alguna credibilidad y al final, para alinear expectativas, se junta con el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, el secretario de Comercio, se juntan para tener una negociación y que no aumenten los precios y no aumenten los salarios tanto, hasta tanto no se vea bien cómo es ese famoso pass-through o ese paso de la devaluación a los precios. O sea, si el orden es correcto, me parece que eso es muy importante. Paco, clarísimo como siempre, muy interesante, muchas gracias. Gracias. Paco Gismondi.